En este video voy a explicar la relación entre el campo eléctrico y el potencial eléctrico para el caso de una distribución continua, en este caso para un anillo uniformemente cargado de radio A, que queremos calcularle tanto el campo eléctrico como el potencial eléctrico a una distancia X sobre el eje del anillo, tal como se está mostrando aquí en la figura. Entonces, para eso, primero vamos a hallar el campo eléctrico. Entonces hacemos lo siguiente. Este elemento diferencial de Q, como el anillo está cargado positivamente, me va a crear en esta dirección hacia acá, me va a crear un elemento diferencial de campo de E. Si yo descompongo este elemento diferencial de E, entonces yo tendría aquí que yo tengo de E en X y aquí tendría de E en Y. Cuando coja otro punto al otro lado del anillo, entonces se va a crear el campo hacia arriba, otro de Y que tendría simetría, y si considerara este eje Z también pasaría lo mismo. Entonces por simetría los campos en Y en Z van a ser cero, es decir que solamente va a existir campo en X. Si aplicamos aquí coseno de teta es cateto adyacente, que sería de E en X sobre la hipotenusa, que es de E, y despejando el campo en X nos va a quedar que esto es de E coseno de teta. Pero ¿quién es de E? De E en este caso va a ser EK de Q sobre R cuadrado, ¿cierto que sí? Entonces si lo sustituimos acá nos va a quedar a nosotros que de E en X va a ser igual al de E, que es K por dq coseno de teta sobre R cuadrado. Muy bien, pero ¿quién es coseno de teta? Coseno de teta de este triángulo es el cateto adyacente, que sería X sobre la hipotenusa, que es R. Si sustituyo coseno de teta en esta expresión, me va a quedar que de E en X es igual a K por dq R2 por coseno de teta, que es X sobre R, lo cual nos va a dar a nosotros K por X de Q sobre R a la 3. Pero ¿quién es R? R es la raíz cuadrada. R es la raíz cuadrada de A cuadrado, este cateto, más este otro cateto. Al aplicar el teorema de Pitágoras, esto es elevado a la 1 medio. Como aquí tengo R a la 3, entonces esto va a ser K por X de Q sobre R a la 3, que sería A cuadrado, más X cuadrado elevado a la 3 medios. Muy bien. Si integramos a ambos lados, entonces si hacemos la integral acá y hacemos la integral a este lado para obtener todo el campo, la integral de d en x sería e en x, lo cual nos va a nosotros kx sobre a2 más x2 elevado a la 3 medios por q, que sería la carga total que está sobre el anillo. Faltaría solamente la dirección y esta sería la magnitud, la intensidad del campo, pero el campo en X entonces estaría dado por Kx por Q sobre A cuadrado más X cuadrado elevado a la 3 medios. Si voy a colocar la dirección, ¿cierto? Entonces diríamos nosotros que para dar la dirección, fíjense que estaría en este eje, donde va el vector unitario y, entonces vectorialmente aquí multiplicaríamos por i la magnitud y obtendríamos el campo. Entonces ahí obtenemos por el momento el campo eléctrico. Muy bien, entonces vamos a tener presente, esto es para dar la dirección, porque recuerden que el campo eléctrico es una cantidad de tipo eh, vectorial. Y en algunos casos se puede sustituir este de Q por lambda de L, ¿cierto? Se saldría en este caso el lambda y quedaría el de L, que sería 2πr, pero como lambda es Q sobre L, sería Q sobre 2πr, cancelaría y nos quedaría la carga. Esa es otra forma de plantear también esta parte aquí del ejercicio. Pero por el momento entonces nos interesa esta expresión, que esta es la expresión para el caso del campo eléctrico de un anillo a una distancia X. Fíjese que el campo en X, si X vale 0, pues no habría campo eléctrico, ¿cierto? Y también lo podemos tender hacia el infinito y se vería en la aproximación que nos va a dar a nosotros como si viéramos este anillo como una carga puntual cuando el X sea mucho más grande que A, ¿cierto? Entonces, cuando el X es mucho más grande que A, quedaría X a la 3, que cancelaría y quedaría K por Q sobre X al cuadrado.
Muy bien, pero aquí tengo el caso del campo eléctrico. Ahora voy para calcular el potencial eléctrico en el mismo anillo, ¿cierto? Ya para ese caso del mismo anillo, entonces, un momentico acá vamos a copiar de nuevo esa imagen. Vamos a subir un poquitico acá para que calculemos entonces el, eh, el caso del... permítame un momento, vamos a sacar esta imagen de acá. Entonces vamos a hacerlo para tener el caso del potencial eléctrico. Vamos para el caso del potencial eléctrico, copiamos la imagen, tenemos aquí y tenemos esta y copiamos esta, perfecto, para que calculemos entonces en este caso el potencial eléctrico. Vamos a calcular el potencial eléctrico con esta imagen. Fíjense que ya en este caso entonces nosotros no necesitamos dibujar los vectores porque el potencial eléctrico en este caso es una cantidad de tipo escalar, es decir que nosotros queremos hallar para este ejercicio el potencial en este punto, o sea, saber el potencial eléctrico acá en este punto, ese es nuestro interés. Entonces para ello partimos de el elemento diferencial de potencial eléctrico que sería dB igual a K por dQ sobre R, ¿cierto? Recuerden que para una carga puntual el campo eléctrico es K por Q sobre R, entonces dB es igual a K por dQ sobre R. Bueno, entonces en ese caso, si nosotros vamos a hacer la sustitución, ya nosotros sabemos quién es R, entonces tendríamos que esto es K de Q y el R es A2 más X2 elevado a la 1 medio. Si integramos a ambos lados, entonces nos quedaría que el potencial es igual a K, A cuadrado y X cuadrado son constantes, entonces van a salir de la integral, A cuadrado más X cuadrado a la 1 medio, y quedaría la integral de dq que sería Q. Entonces aquí tengo la expresión para el potencial producido por ese anillo, ¿cierto? Miren que este ya es una cantidad netamente escalar, entonces nosotros aquí ya no colocamos dirección. Entonces el objetivo de este video es mirar la relación entre estas dos cantidades, entre el campo y el potencial, ¿cierto? Entonces si yo ya quiero conocer el campo, ¿cómo obtener a partir del campo el potencial eléctrico, ¿cierto? O si conociera el potencial, ¿cómo desde el potencial puedo conocer entonces el campo eléctrico, ¿cierto? Entonces eso lo hacemos de la siguiente manera. Si yo quiero conocer el campo a partir del potencial, aplico esta expresión, menos la derivada de b con respecto a la variable r, que en este caso va a ser x. Entonces yo tendría que esto es menos la derivada con respecto a x de b, pero b en este caso es k por q sobre a2 más x2 elevado a la 1 media. Fíjese que en este caso entonces k por q sale, entonces quedaría menos k por q y quedaría la derivada con respecto a x, este lo subiría y quedaría a cuadrado más x cuadrado a la menos 1 medio. Lo cual me va a dar entonces que el campo va a ser igual, al derivar este, entonces quedaría aquí, bajaría este exponente que con este menos va a dar más, entonces quedaría k por q sobre 2 y derivo ahora este término, entonces al derivar ese término me va a quedar aquí a2 más x2, le resto 1, un menos 1 medio, menos 1 me da menos 3 medios, por aplicando la regla de cadena por la derivada interna. En las constantes entonces daría 0 y me quedaría aquí en este caso 2x. Muy bien, este 2 con este 2 se cancelaría y me queda k por q por x, todo esto sobre a2 más x2 elevado a la 3 medios, ¿cierto? Y fíjese que entonces esta me coincide con la expresión que tengo para el campo eléctrico. Miren, la expresión para el campo eléctrico es esta, miren que es exactamente esta misma, k por q por x sobre a2 más x2 elevado a la 3 medios. O sea que soy capaz con esta expresión de hallar, a partir del potencial, puedo hallar el campo. Ahora, supongamos que conozco entonces, quiero hacer lo contrario. Supongamos que ahora lo que conozco es el campo eléctrico y quiero hallar el potencial. Entonces,
En ese caso haríamos lo siguiente. Entonces lo que hacemos ahora es de esta misma expresión, e por dx es igual a menos db, y entonces me quedaría que b es igual a menos la integral de e por dx, ¿cierto? Entonces si aplico esta expresión me va a quedar lo siguiente. Aquí ya en este caso es es cuando conozco el campo, entonces sería menos la integral del campo, que en este caso conozco el campo k por q por x, sobre a2 más x2 elevado a la 3 medios, todo esto por dx. ¿Qué puedo sacar yo de aquí? De la integral k por q, entonces quedaría menos k por q, la integral de x por dx, sobre a2 más x2 elevado a la 3 medios. Muy bien, ¿cómo vamos a hacer esta integral? Entonces vamos a hacer la integral de x por dx sobre a cuadrado más x cuadrado elevado a la 3 medios. Eso se hace con un cambio de variable, entonces digamos que z es igual a 2 más x2. Por lo tanto, de z va a ser igual a la derivada de dos constantes todas 0, entonces daría aquí 2x por dx. Si lo sustituyo acá, entonces me va a quedar integral de x por dx, es dx por dx, va a ser de z dividido 2, entonces va a ser un medio de dz sobre a2 más x2, pero como eso es z, entonces sería z a la 3 medios. Esto es igual a un medio de la integral de z a la menos 3 medios por dz. Entonces lo está en el denominador, lo subo al numerador y me va a quedar lo siguiente. Entonces me va a quedar que esto es igual a un medio z, ahora menos 3 medios más 1 me da menos un medio sobre menos un medio. Cancelo este con este, entonces me daría menos z a la menos un medio, es decir, menos 1 sobre la raíz de z, que en este caso sería menos 1 sobre la raíz cuadrada de a cuadrado más x cuadrado. Eso es lo que me está dando entonces la integral. Entonces el potencial eléctrico va a ser igual a menos k por q, por lo que me dio la integral, y la integral me dio menos 1 sobre la raíz de a2 más x2, y en este caso menos por menos me da más, entonces me quedó k por q sobre la raíz cuadrada de a cuadrado más x elevado al cuadrado. Y este resultado es lo que me dio a mí a partir del potencial para calcular el campo, k por q sobre la raíz cuadrada de a2 más x2. Como vemos acá, en esta parte, ese es el mismo resultado, k por q sobre la raíz cuadrada de a2 más x2. Disminuyamos aquí un poco el tamaño para que se logre ver que esos dos resultados son exactamente iguales. Entonces, aquí dependiendo de si el campo está en X o en Y, podemos aplicarlo así. En algunos casos nosotros, cuando el potencial depende de las coordenadas X, Y, Z, entonces podemos ya aplicar el gradiente para poder calcular el campo a partir del potencial, ¿cierto? Es decir, cuando nosotros ya tenemos un caso como de que el potencial ya dependa de varias de las coordenadas cartesianas x, y, z, o sea que el potencial es una función de x, y, z, y nosotros queremos calcular el campo y darle la dirección. Lo hacemos de la siguiente manera, es menos el gradiente del potencial, en este caso el E es igual a menos la derivada parcial con respecto a X del potencial en Y menos la derivada parcial con respecto a Y del potencial por el vector J menos la derivada parcial de Z del potencial multiplicado por el vector unitario K. De esa manera, pues para cuando el potencial dependa de coordenadas cartesianas, si ya el potencial depende de coordenadas cilíndricas, coordenadas esféricas, pues utilizaríamos el gradiente para ese tipo de sistemas. En este caso, aquí simplemente tenemos la dependencia de una sola coordenada, entonces por eso lo hicimos de esa manera, y esa es la relación que existe entre el campo eléctrico y el potencial eléctrico. Bueno, jóvenes, espero que el video sea de su utilidad y les deseo un feliz día.